John Jackson Whiskey. Whisky escrito con E. Eso nos da la pista de que es un producto destilado en Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos se adoptaron las tradiciones irlandesas de producir whisky, entre ellas escribir la palabra whisky con E. Aunque sea un producto destilado en Estados Unidos, es importado y embotellado en Chile. Yo ya hice la revisión de un blend de whiskies escoceses que se fabrica en Escocia, se embotella en Escocia y se vende en Chile, que se llama The Gilligans. Aquí hay una filosofía similar. Este es un producto fabricado en Kentucky, en Estados Unidos, pero importado, embotellado y distribuido en Chile. Tiene una buena historia que yo no pude corroborar, que aparece en la etiqueta, la voy a leer. Dice: John Jackson nació en Bourbon, Kentucky, en 1824. Su herencia nos inspira a recordarlo como un pionero de la creación del perfecto y verdadero whisky con estilo estadounidense. La fórmula usada por Jackson era única. En un misterioso incendio en 1874 se quemó toda su producción y su fórmula se perdió para siempre. Esto hasta ahora. Después de años de investigación hemos reconstruido esta fórmula para obtener el perfecto whisky con estilo estadounidense. El proceso está basado en un estilo distinto de producción, incluyendo aumentar los destilados de 2 a 5. Le rendimos honores al gran John Jackson con este tributo a la grandeza y al perfecto whisky artesanal que ahora está disponible para el mundo. Bueno, aquí hay algunas cosas que son algo cuestionables. ¿Cómo puede ser que la fórmula se haya perdido para siempre? Si es que ahora la reconstruyeron, ¿se perdió para siempre o la recuperaron y ahora pueden fabricar este producto? Alguna de las dos tiene que ser. Además, aquí dice que está disponible para el mundo. Yo no encontré referencias que me muestren que este producto se comercialice en otro lugar que no sea Chile. También le escribí a la empresa que lo distribuye, le escribí un correo electrónico solicitando más información porque la historia es buena, suena bonita. Hay una fórmula única que era un referente en Kentucky sobre la producción de whisky estadounidense y que se perdió en un incendio y no sabemos cómo se originó ese incendio. Si yo me pongo paranoico, me hace pensar que quizás fue a propósito, quizás quisieron sabotear a John Jackson. Nada de eso sabemos y es por eso que le escribí a la empresa para tratar de obtener más información. Pero no me respondieron. Ojalá que si alguien quiere vender este producto y trata de contactarlos para distribuir, a ellos sí le contesten. ¿Qué más sabemos sobre este producto? Tiene 3 granos para ser fabricado: maíz, cebada malteada y trigo, pero no sabemos en qué proporciones. Se fabrica en Bourbon, pero parece ser que este no es un Bourbon. Sabemos que en Estados Unidos, para poder ser denominado Bourbon, es necesario que el grano utilizado sea en un 51% maíz. Quizás este producto no cumple, no lo sabemos. La presentación es bastante simple. Una botella con esquinas redondeadas o curvas, etiqueta muy al estilo estadounidense, pero da un aspecto de gama baja o se nota que es un producto para coctelería o un producto de entrada. Vamos a abrir la botella. Ok, corcho sintético, eso significa que puede sellar mejor la botella. Y la tapa parece ser de algún material reciclado, es bonito. Tiene un sello con las iniciales de John Jackson. Bueno, antes de servirlo, me faltó mencionar que la empresa distribuidora no me contestó, pero yo sí pude encontrar un registro en la página findagrave.com donde aparece detalle de una persona que se llamaba John Jackson Sims, nacido en Bourbon, Kentucky, el 24 de marzo de 1824, difunto a los 77 años de edad, el 20 de marzo de 1902.
No encontré referencias, eso sí, a que él haya sido asociado a alguna destilería o a esta fórmula única a la que hacen referencia en la etiqueta. Me habría gustado saber más sobre eso. Ahora sí lo servimos. Bien, algo que yo observaba ya desde la botella es que este producto viene con material particulado, impurezas, residuos, lo cual es extraño porque nos están diciendo que es destilado 5 veces. 5 veces destilado. Si está destilado 5 veces, es de esperarse que haya muchas menos impurezas, es de esperarse una textura más bien sedosa, suave, pero puede ser que sea demasiado, puede ser que se pierdan sabores, puede ser que ya no se logre un producto tan intenso y por supuesto también es de esperarse que sea menos complejo. Lo que yo estoy observando es un tono medio anaranjado, brillante y que sí se forma fácilmente una corona con piernas del whisky muy delgaditas. Comenzamos en nariz. Bocana alcohólica bastante fuerte, pero dulce. Aromas dulces, frutales y florales. Frutal y floral. Hay un caramelo que se lo puede estar aportando el maíz. Puede haber un dejo de pera, una fruta muy dulce. Y me cuesta encontrar algo más. Pica fuerte la nariz, el alcohol, no es que haya una nota de especias. Vamos otra vez. Quizás una sensación a durazno en conserva. Sí, muy frutal y dulce. Veamos qué pasa en boca. Muy alcohólico. Ah, por Dios, de hecho me está quemando el esófago de lo alcohólico que es. Y muy corto, ya no sé qué fue lo que percibí. Se pasó completamente. Intentemos de nuevo. Puede ser que sí sea un poco sedoso, producto de los 5 destilados. Y la verdad es que me cuesta distinguir sabores porque la sensación alcohólica es muy fuerte. Lo voy a dejar descansar un momento. Lo que puedo decir hasta ahora es que es corto, no quedan sabores en la boca, es muy alcohólico y tiene una contextura un poco sedosa. Puede ser que sea cálido. Otra oportunidad. Ok, hay una nota de vainilla, pero definitivamente no sabe como un bourbon. No está la nota de plátano. Tiene algo dulce que se lo puede estar aportando el grano de maíz. Hay un dejo de vainilla que ya mencioné. Me gustaría sentir algo más de caramelo, pero es tan alcohólico que me cuesta y pasa muy rápido. Pasa casi tan rápido como el Johnnie Walker Red Label. Ok, si uno lo mantiene un poco en las paredes de las mejillas, aparece una nota de madera. No es una sensación muy agradable, no es fiel a su nariz, tiende a adormecer el paladar, pero no con un toque medicinal, sino que la sensación alcohólica es tan fuerte que te adormece los sentidos. Tengo que dejarlo descansar antes de volver a probarlo. Continuemos. No encuentro nada más. Caramelo, vainilla. Ah, puede haber una nota de azúcar tostada. A ver. La sentí en un momento, no la puedo volver a encontrar. Y bueno, veamos qué pasa si le agrego agua.
Cuando uno le agrega agua al whisky y el líquido comienza a diluirse, se ve un momento algo que parece un aceite o que parece algo oleoso. Eso es a lo que yo le llamo fase oleosa. El whisky tiene hartos compuestos, tiene ácidos, tiene aceites, en fin, distintos compuestos, y agregar agua lo hace reaccionar, rompe algunas tensiones, se podrían liberar otros aromas u otros sabores. La contextura sigue siendo muy ligera, muy ligera. Todavía veo el material particulado o las impurezas. Es de esperarse que estos residuos sean de la barrica y no sean subproductos del proceso. Veamos qué pasa en nariz con agua. Mira, apareció la nota de plátano. Yo pensaba que no iba a pasar nada con agua, pero apareció una nota de plátano. Eso es similar al bourbon. Ok, sigue siendo muy alcohólico, sigue siendo picante en la nariz por el alcohol. Resalta un poco más el dejo floral. Y creo que eso es todo. Todavía está esta nota frutal, dulce, como la pera, algo de caramelo. Y no es mucho más que esto. Este no es un whisky muy complejo, no es un whisky muy interesante y está destilado 5 veces. Si es que alguna complejidad tenía, es probable que se haya perdido en la 5ª destilación. Veamos qué pasa en boca con agua. Ok, se suavizó la sensación alcohólica, eso es bueno, eso es recomendable, ya no es tan desagradable. Tampoco es que me haya gustado mucho, pero ya no tengo que estar sufriendo como me quemaba antes. Creo que ahora le puedo poner atención a un par de notas. Hagámoslo esta vez. Sigue con esa textura aterciopelada, sedosa. Todavía está la nota de vainilla y creo que es más notorio el dejo a madera. Pero la verdad es que no hay nada más que eso. Este no es un whisky complejo. Otra oportunidad. Yo había leído en algún lado que esto tenía una nota de miel y la verdad es que no la siento ni por si acaso. No siento ni la intención de que haya miel en estas sensaciones. Última vuelta antes de finalizar. Ok, lo mantuve bastante tiempo para tratar de descubrir alguna nota. La verdad es que lo aguanté hasta que ya me estaba quemando, pero son las mismas. Hay algo floral, hay algo de madera, una sensación como una fruta dulce similar a la pera o que me recuerda a un postre de duraznos en conserva, puede ser algo de ese estilo. Y el alcohol es muy agresivo. Quema la lengua, quema las paredes de las mejillas, quema el esófago. Muy agresivo el alcohol. Ahora sí finalizamos. Yo ya había dicho que es muy corto, pero puede ser que tenga un final de madera. Puede ser que tenga un final de roble que dura muy poquito, ya se pasó, ya se me olvidó. Y lo que queda es la sensación de ardor del alcohol. Bien, con eso vamos cerrando. Este producto en Chile cuesta más de 12, pero menos de $18. Y creo que por ese precio hay muchas mejores alternativas. No estamos en un segmento que haya que esperar mucho, no estamos en un segmento que vaya a encontrar grandes competidores o muchas complejidades, pero yo no me lo compraría otra vez y creo que tampoco haría esta experiencia otra vez. No fue agradable, no me gustó. La historia de John Jackson Sims es mucho mejor que el producto que trata de rendirle tributo. En ese nivel de precio tenemos blends escoceses versátiles, tenemos whiskies irlandeses de entrada que funcionan bien. Si quieres comprarlo para experimentar, para saber de qué se trata, yo lo recomendaría hacerlo con bebida, hacer una whiskola.
es bien dulce, es bien alcohólico. Yo creo que es necesario suavizarlo y a lo mejor mezclar estos sabores. Puede ser que quede bien en ese tipo de situación, pero no se me ocurre más que eso. Ya dije, yo no me lo compraría otra vez. No es adecuado para regalárselo a alguien. La tapa es bonita, es simpática, está bien hecha, tiene el sello, el material es blando. Quizás si alguien quiere coleccionar tapas puede funcionar. En fin, John Jackson Whiskey.